Evangelio de hoy, martes cuarto de Pascua, San Matías Apóstol, fiesta. San Matías fue agregado al número de los 12 apóstoles después del traidor. 14 de mayo. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 17 y del 20 al 26. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron 2 nombres: José, apellidado Barsabás, de sobrenombre Justo, y Matías. Y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los 2 has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Salmo responsorial. Salmo 112. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Versículo antes del Evangelio. Juan capítulo 15, versículo 16. Yo os he elegido a vosotros, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre.
y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Si ustedes cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Deberíamos sentir profunda vergüenza de que el Señor Jesús nos repitiera tan insistentemente que nos ama y nos pidiera que permanezcamos en su amor. Jesús nos ama con el mismo amor con que ama al Padre Celestial. Ya no se puede ni pensar ni decir más. Dios no puede hacer nada más por su criatura. Has de convencerte de que Cristo te ama hasta el exceso. Te ama infinitamente, pues Él es infinito y todo lo que hace también lo es. Pero Él quiere que nosotros lo amemos como Él nos ama. No puedes aceptar que Dios te ame tan sin límites y tú en cambio a ese amor infinito respondas con un amor frío y limitado. Si amas de veras, tendrás que sacrificarte por Él, imitarlo, amar a los demás. Jesús prevé las dificultades y los obstáculos que van a encontrar sus discípulos para perseverar. Y por eso les advierte, permanezcan en mi amor. Y les dice, ¿cómo han de permanecer? Cumpliendo mis mandamientos. Permanezcan en mi amor, nos dice Jesús, ya que tan solo la perseverancia en el amor es lo que dará valor a nuestros actos. Empezar es fácil, perseverar ya es más difícil. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Jesús les había hablado a los discípulos de su partida hacia el Padre y esto los había entristecido. Y como Jesús no quería verlos tristes, les habla ahora, exhortándolos al gozo cristiano, porque en su ascensión al Padre precisamente se ha de fundamentar esa alegría, ya que Jesús va al Padre para esperar allí a todos sus discípulos y unirse con ellos, no ya de un modo provisional, sino definitivo. Razón tiene la Escritura para exhortarnos. Alégrense y regocíjense, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Mateo capítulo 5, versículo 12. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Lucas capítulo 10, versículo 20. Nada ni nadie puede arrebatar al cristiano la causa de la alegría de su vida, pues su alegría no se fundamenta en nada temporal o terreno, en beneficios sociales o económicos, sino en la seguridad de que su nombre está escrito en el reino de Dios
y esto nadie se lo puede arrebatar. Este es mi mandamiento, ámense los unos a otros como yo los he amado. Jesús se va al Padre, pero el mundo necesita un signo, una prueba visible de esa permanencia del Hijo en el Padre. La prueba es el amor que los discípulos de Jesús se tendrán entre sí. Esa será la prueba gozosa de que Jesús aún vive en sus discípulos como vive en el Padre por el amor. Toda la voluntad de Jesús se resume en una sola palabra: amar. Solo así se cumple la voluntad de Dios y la misma voluntad del Hijo, que no es otra que la voluntad del Padre. Amar es darse, saber qué puedes hacer tú por el Cristo que vive en tu prójimo, entregarte por tu prójimo, como Cristo se entregó por ti. Por eso Jesús nos pide que amemos a los otros, no como a nosotros nos parezca o nos convenga, sino como yo los he amado. Amar a los demás como Cristo los ama. Él dio la vida y se dio a sí mismo. Él ama al prójimo en mí y desde mí. Amar como Él es no dejarse llevar del egoísmo, sino amar con sacrificio. El que ama así, ama como Cristo y se identifica con Él. Y en esto se conoce si uno tiene vida espiritual fuerte, si uno es cristiano de verdad. No son ustedes los que me han elegido a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. No hacemos ningún favor a Jesucristo siguiendo su llamada. El favor nos lo hace Él y a Él debemos estar agradecidos. Es Él quien llama a la fe, a la iglesia, a la santidad de vida. Él nos ama primero y ese amor a nosotros nos posibilita que nosotros lo amemos a Él. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. No basta regocijarse por el llamado de Dios, sino que debemos fijarnos en la finalidad por la que Dios nos ha elegido. Los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Vivencia. La perseverancia en el bien y en el amor no se consigue sino con la oración. Pídesela, pues, al Señor y por tu parte procura esquivar las ocasiones que puedan inducirte al pecado. No pueden ser más expresivas las palabras del Señor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 10. No se permanece en el amor del Señor con las palabras, sino con las obras y con la vida. En este texto del Evangelio te presenta Jesús todo un programa de vida. Cristo mismo elige a los que han de ser sus testigos. Es la mejor de las gracias. Ser enviado de Jesucristo a cualquier ambiente para evangelizarlo, nada más hermoso, aunque también nada más exigente, ya que esto interesa y atrapa a toda la persona y para toda la vida. Quien siembre evangelio produce fruto, aunque sean otros los que lo recojan. La tarea del apóstol es sembrar con la única preocupación de sembrar buena semilla. ¿Comprendes el valor del sufrimiento y de la cruz en orden al apostolado?